precarización de la relación laboral entre los trabajadores o servidores públicos y el Estado. Eh, la siguiente diapositiva, por favor, Luisa. Para poder entender un poco mejor todo este tema, trataré de ponernos en un contexto histórico progresivo que va desde Francisco Morales Bermúdez, a quien le podemos reconocer el desmantelamiento de las políticas públicas dictadas durante el régimen de Velasco Alvarado, siguiendo con Fernando Belaúnde Terry, quien pues tuvo las primeras políticas flexibilizadoras en el ámbito laboral. Entre ellas podemos destacar el decreto legislativo 276, que inicia la carrera pública y la ordena en 3 niveles: técnicos, auxiliares y profesionales. Luego mencionamos a Alan García Pérez de 1985 a 1990, y lo mencionamos necesariamente por la crisis económica y el déficit fiscal. Una crisis económica y un déficit fiscal que no solo se visibilizó en Perú, sino que también afectó a gran parte de la región. Siguiente diapositiva, por favor. Es así que es importante destacar el Consenso de Washington como un antecedente internacional. Esto se dio durante el primer gobierno de Alan García, y bueno, si hay algo importante que destacar del Consenso de Washington es que este fue promovido por eh, el economista inglés John Williamson, que tenía como objetivo o que marcó 10 recomendaciones de política económica neoliberal que tenían como objetivo orientar a los países en vías de desarrollo inmersos en la crisis económica para que puedan lograr salir de esta misma. Todo esto con el objetivo de pues, lograr un crecimiento económico sin una correcta redistribución de la riqueza. Todo esto pues para poder pagar la deuda externa. Mencionando algunas de las medidas que se propusieron en este Consenso de Washington, por mencionar las más relevantes, están las de privatización, desregulación, que es lo que terminó afectando al campo laboral, eh, reforma tributaria y disciplina fiscal. Siguiente diapositiva, por favor. Es así que cabe mencionar también otro antecedente nacional como una primera embestida neoliberal o la aplicación de estas recomendaciones que en su momento, en la década de los 80, no tuvieron mayor, mayor relevancia en América, más allá de una baja en la inflación, el déficit presupuestario y disminución de la deuda externa de los países en los cuales se aplicó, además del aumento del flujo de capitales, pero a costa de que no se consiguió un crecimiento económico propiamente dicho, aumentó la desigualdad, eh, generó la ausencia de progresos sociales y deterioró muchos derechos humanos a costa de esto. Bueno, era el costo de salir de la crisis, ¿no? Bueno, en esto cabe mencionar a Alberto Fujimori, que tuvo que afrontar una situación problemática, porque por un lado teníamos las leyes de presupuesto, por ejemplo, la ley número 26404, que en su artículo 19, primer párrafo, inciso A, menciona exprésame el Estado tenía prohibición de incorporar trabajadores uh, dentro de dentro de un contrato de trabajo, ¿no? Pero a su vez tenía la otra situación problemática que enfrentaba el crecimiento de las entidades públicas que requerían personal. Entonces, ante toda esta coyuntura, es que nos surge la gran pregunta: ¿cómo contratar si tenemos leyes que nos prohíben hacerlo? Siguiente diapositiva, por favor. Es así que el Estado ideó, o justificándose en esta ley que prohibía contratar trabajadores, incorporándolos con los beneficios laborales que les correspondían, que optó por precarizar nuevamente la relación laboral de estos a través de servicios no personales, desnaturalizando de todas maneras la relación laboral, pues esos trabajadores estaban sujetos a un horario de entrada y a un horario de salida.
propiamente dicho, dependencia del empleador, dependencia del Estado, cosa que no se condice con lo que pues corresponde a un servicio no personal o de terceros o a un contrato de locación de servicios, ¿no? Que es de naturaleza civil, no de naturaleza laboral, que no tiene beneficios laborales ni derechos laborales. Y bueno, las tres únicas características que debería computarse es prestación personal, remuneración y prestación de servicios autónomos, siendo que esta contrasta con la subordinación o dependencia del régimen laboral. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, empezó a surgir una problemática en este contexto de informalidad, pues como ya habíamos mencionado, o mejor dicho, como ya sabemos, cuando un SNP o tercero acude a un proceso judicial ante un eventual despido, probablemente vaya a ganar porque es muy sencillo terminar comprobando que se presentan o que se configuran los elementos de la relación de trabajo en la vida real, ¿no? Como son la remuneración, prestación personal y la dependencia o subordinación. Entonces, ¿qué se le ocurrió al Estado en estos años, no? Pues sucedió que empezó a incorporar personas que ingresaban a las entidades públicas emitiendo un recibo por honorarios, pero no estando en planilla, no teniendo vacaciones, ni aguinaldos, ni gratificaciones, ni ningún tipo de seguro, siendo esto totalmente abusivo, ¿no? Porque eran trabajadores después de todo y estaban sujetos a un contrato de locación de servicios. Trabajadores en la práctica porque cumplían con un horario. Siguiente diapositiva, por favor. Es así que, entrando en contexto nuevamente, en el año 2008, durante el segundo gobierno de Alan García, siendo el ministro de Trabajo Mario Pasco Cosmópolis, eh, y también como parte de la delegación de facultades del legislativo al ejecutivo, para adecuarse a las exigencias del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que estaba dentro de las exigencias, se hicieron múltiples reformas, por lo cual el, el legislativo le dio las facultades al ejecutivo de hacer modificaciones para adecuarnos a eso. Y eso está dentro de, esto se menciona dentro del decreto legislativo 1057, ¿no? Entonces, se realizan múltiples reformas, entre estas el 1057, con la excusa de mejorar la relación precaria de los SNP, pero sin incorporarlos a un régimen laboral todavía, ¿no? Es curioso esto porque se dice que se mejora la relación laboral, pero todo esto escondía detrás un trasfondo político y económico del TLC con los Estados Unidos, ¿no? Producto de esto, pues se realizó una demanda de inconstitucionalidad que veremos más adelante, ¿no? Ahora, en su origen, el CAS no era el mismo CAS que vemos o conocemos en la actualidad, ¿no? El CAS en su origen era de naturaleza supuestamente administrativa y era un régimen de contratación especial y provisional. Es más, se dio un plazo de vigencia de 5 años para que luego, posteriormente a esto, todos los trabajadores que antes eran SP o locadores de servicios puedan pasar a ser 728. Pero tenemos acá en Perú la mala costumbre de que lo provisional lo terminamos volviendo perenne y tal cual es el caso pues de las leyes MIPE y agraria, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora sobre el CAS, como mencionaba, el CAS que conocemos en la actualidad no es el mismo CAS que pues hemos, que se creó originalmente, ¿no? Con la idea o la finalidad encubierta de mejorar la relación laboral entre comillas, porque en realidad lo único que querían era generar una formalidad para firmar un tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, acá viendo las fechas, el 27 de junio del 2008
se crea el decreto legislativo 1057 y su reglamento se publica el 25 de noviembre. Eso es lo que podríamos llamar una primera fase. La primera fase, pues, es el CAS cuando recién sale y la publicación de su reglamento. Ahora, podríamos hablar de una segunda fase en el CAS o una evolución del mismo cuando se interpone una demanda ante el Tribunal Constitucional de más de 5.000 personas, eh, señalando que este era inconstitucional, siendo que el Tribunal Constitucional resolvió que el régimen CAS sí era constitucional, pero sí aceptó que había una naturaleza laboral encubierta y que debían reconocerse ciertos beneficios que a la fecha no se les reconocía a las personas que estaban bajo este régimen, ¿no? Entonces, el tribunal calificó al CAS como un régimen especial de contratación laboral para la administración pública y dispuso que se regulen algunos aspectos no considerados en su regulación inicial. Esto se puede observar en la sentencia del Tribunal Constitucional número 2-2100 de fecha 31 de agosto del 2010. Ahora, podemos hablar de una tercera fase evolutiva del CAS y quizás pues verlo más parecido a lo que ya conocemos en la actualidad con el Decreto Supremo número 65-2011, PCM del 26 de julio del 2011, decreto que establece modificaciones al reglamento del régimen de contratación administrativa de servicios. Es necesario señalar que en la segunda fase que señalo, el CAS pasó a ser reconocido a través de la jurisprudencia como un régimen laboral, más expresamente en la ley todavía no había sido reconocido propiamente dicho. Y es así que mediante la ley número 29849, publicado el 6 de abril del 2012, se establece la eliminación progresiva del régimen CAS, una eliminación progresiva que hasta la fecha tampoco hemos visto materializarse porque se siguen incorporando trabajadores bajo este régimen que, recordemos, nació como provisional y se otorgó mayores beneficios a los trabajadores que se encuentran en este régimen, tales como el aguinaldo de 300 soles y se les aumentó o se les dio una suerte de vacaciones, porque antes de eso ellos simplemente contaban con un descanso físico que no era de 30 días, sino de 15. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, este gráfico es un gráfico tomado desde la página de Servir, que básicamente nos muestra cuál es el porcentaje de trabajadores CAS en relación a los trabajadores 728 y 276, sin contar o exceptuando a los trabajadores de los regímenes especiales. Podemos ver que pese a que el CAS era un régimen provisional y especial en su origen, terminó desnaturalizándose para tratar de encubrir una relación laboral, porque si no, porque si es que tú quieres darle a un trabajador una relación laboral, es más sencillo pues darle o es ponerlo bajo el régimen 728, pero no. Tú no quieres pagarle la totalidad de beneficios, no quieres reconocerle la totalidad de sus beneficios y no quieres pagarle todo porque te sale más caro como Estado y quieres ahorrar. Entonces te resulta mucho más sencillo incorporarlo al régimen CAS, que es un punto medio que podríamos decir está en medio, está entre ser un SNP y ser un 728, pero no eres ni uno ni el otro, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, sobre la precarización de los contratos CAS, es importante mencionar que un trabajador CAS siempre va a sufrir la incertidumbre sobre la duración de su empleo, porque sus contratos son a plazos determinados, usualmente con un límite de un año, ¿no? Entonces, lo que los trabajadores CAS vienen persiguiendo durante ya bastante tiempo es que se les venga a reconocer el vínculo laboral a plazo indeterminado y de esta manera, pues, se le reconozcan los derechos laborales que les corresponden. Pues se trata de una relación de trabajo encubierta o ambigua.
lo que desnaturaliza el contrato o desnaturaliza esta relación laboral, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Diferencias entre el régimen laboral especial CAS y el decreto legislativo 728. Pues como hemos ya mencionado, el decreto legislativo 1053, el régimen CAS, ha venido evolucionando a través de los años para no brindarles la totalidad de derechos que les corresponden a los trabajadores, siendo que en la actualidad las principales diferencias entre un régimen CAS y el 728 son que, por ejemplo, el 728 cuenta con una compensación por tiempo de servicios y gratificaciones en los meses de julio y diciembre, cerca de fiestas patrias y a Navidad, mientras que el 1053 o CAS simplemente cuenta con un aguinaldo, pero sin gratificaciones. Ahora, otro punto a observar también es la asignación familiar. Los 728 pues tienen un 10% de remuneración mínima vital en forma de mensualidad para los que tienen hijos de 0 a 18 años o hasta los 24 de ser que estos cursen estudios superiores, mientras que los trabajadores CAS no cuentan con ningún tipo de asignación familiar ni beneficio en este sentido. También hay que señalar que sobre la reposición o la relación laboral es que a los 3 meses y un día de haber trabajado y superado el periodo de prueba, a un trabajador 728 ya tiene un contrato a plazo indeterminado, mientras que un trabajador CAS no tiene protección a reposición, solo indemnización a razón de sueldo por cada mes que falte para culminar el contrato con un tope de 3 sueldos, y esto solo bajo la modalidad de un cese arbitrario de su contrato. Ahora, sobre las vacaciones no gozadas, en el 728 pues tienen derecho a una remuneración, igual a una remuneración por las vacaciones no gozadas, mientras que para los 1053 o CAS no existe esto, no existe esta remuneración por vacaciones no gozadas. Entonces, para hacer una síntesis de todo esto, tenemos que, por ejemplo, los 728 tienen 3 sueldos adicionales en el año, mientras que los CAS tienen simplemente un aguinaldo de 300 soles. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, hoy día estamos aquí con el motivo de los guardaparques, ¿no? Y entonces cabría la necesidad de preguntarnos, ¿qué es un guardaparque? Si no es un obrero, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Brisa. Entonces, dirigiéndonos a la Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 37, ¿Se puede un segundo, lo estoy buscando también. ver? Disculpa. El artículo todavía no, la última diapositiva es la que falta. Igual lo estoy buscando.
Me parece que falta que encienda su audio, doctor. Gracias. Muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la ponencia ¿Qué sucede con los derechos laborales de los guardaparques en el Perú?, organizado por el Taller Manzanilla, el Sindicato Único de Trabajadores de CERNAP y el Instituto ILAS Perú. Lo Doctor, primero que... discúlpeme. Sí, ¿Sí? antes de empezar, ¿no tiene prendido su video? Gracias. Muy bien. Ahora sí, todo correcto, doctora, para empezar. Sí, doctor, muchas gracias. Si le pudiera bajar un poco, se ve un poco Lo bajo que su pasa es que cara. es una cámara fija en el equipo de la PC. Ah, ya, genial, se ve claro. Muchas gracias. No se puede mover. Bien, entonces vamos a empezar a disertar la ponencia ¿Qué sucede con los derechos laborales de los guardaparques en el Perú?, en un día fundamental, como es el Día Mundial de los Guardaparques. Pero antes de continuar, debo felicitar a José Mucha y a Ignacio y a quien me precedió para efectos de ilustrar la problemática de los guardaparques. ¿Sí? Brisa ha expuesto un caso clave en la consolidación de los derechos fundamentales de los guardaparques y quería yo recordarles qué dice la Constitución de 1993 sobre la protección y fomento del empleo. Dice acá, el trabajo es un deber y un derecho. Por lo tanto, tenemos derecho a tener un trabajo con las condiciones dignas para poder desarrollar nuestra personalidad, y no me cansaré de recalcarlo. No puede ser que con 42 años de labores para espacios protegidos no tenga una jubilación, no tenga una compensación por tiempo de servicios, no tenga ningún tipo de seguridad social. De allí que el artículo 22 de la Constitución señale que también este derecho al trabajo comprende el bienestar social y un medio de realización de la persona. Está bien que yo esté entregado a mi labor de conservación de espacios protegidos, pero no te aproveches, CERNAP, pero no te aproveches, Ministerio del Ambiente, para no reconocerme derechos laborales fundamentales, para no reconocerme estabilidad laboral, para no reconocerme una protección contra el despido injustificado. Esto es algo fundamental de entender para comprender esta labor tan importante de los guardaparques. También hay que recordar que ninguna relación puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Ninguna relación laboral. Y no sé qué ustedes piensen, pero a mí me queda clarísimo que las condiciones actuales de los guardaparques rebajan la dignidad de estos trabajadores. Y si no es así, ¿quién en su sano juicio intercambiaría su protección como trabajador 728 a plazo indeterminado con un régimen CAS temporal y precario? Como bien lo ha explicado José Mucha, con derechos recortados, ¿no? Si no gozo de vacaciones, y lo decía, no tengo una compensación, ¿no? No tengo CTS y no sigo porque es muy pronto para deprimirnos sobre lo que no tiene. El otro punto importante de la Constitución, que en todas mis ponencias lo recuerdo para no olvidarlo, y ustedes también lo recuerden, es el artículo 27 de la Constitución Política del Estado peruano. Existe una adecuada protección contra el despido arbitrario, de acuerdo a este artículo. En realidad, los guardaparques, cuando no les renuevan su contrato CAS, ¿tienen una protección adecuada contra el despido? Me queda claro que no. Por eso José Mucha lo planteó muy bien cuando estaba viendo la evolución del CAS. Y para terminar con esta brevísima introducción, el artículo 28 de la Constitución consagra el derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho a la huelga, ¿no? El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático, garantizando la libertad
sindical y fomentando la negociación colectiva, así como promoviendo formas de solución pacífica de conflictos laborales. Si aquí hemos escuchado de parte de Ignacio que en rigor, con propiedad, sobre los asuntos neurálgicos, sustantivos, todos los pliegos de reclamos de los guardaparques no han sido atendidos a cabalidad, entonces también se está violando este derecho a la negociación colectiva, ¿sí? Entonces hay que tomar conciencia de lo que hace un momento ha expuesto Ignacio Sánchez y José Mucha, y muy bien ha contextualizado Brisa al principio de este evento. Suspendamos por un momento nuestra apreciación sobre los derechos laborales individuales y colectivos y hagamos un viaje interdisciplinario sobre la labor que realizan los guardaparques en el Perú. Para eso es clave entender que ellos trabajan en la conservación de áreas naturales protegidas. Y me pregunto, Violeta, me pregunto, Renato, me pregunto, José, me pregunto, Brisa, ¿qué significa un área natural protegida? ¿Qué cosa es? Y el artículo 1 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas me da la definición. Las áreas naturales protegidas son los espacios continentales y o marinos del territorio nacional expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificación, para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Traducción, Jesús. Traducción, Luis Alberto. Significa que el Estado peruano conserva diversidad biológica, plantas, animales, ecosistemas, microclimas, para efectos de que se pueda desarrollar la vida humana como no humana y conservar esta diversidad biológica para aprovecharla en el presente, pero también para que sea aprovechada en el futuro, ¿sí? Entonces, descubrimos que sin áreas naturales protegidas no hay un futuro sostenible para el país, porque destruiríamos espacios donde viven animales y plantas que por rareza, su singularidad, su endemismo, no existen en otro lugar del mundo. Aves, reptiles, mamíferos, insectos, plantas que solo existen en el Perú. En el mes patrio, yo estoy más orgulloso de la diversidad biológica del país, y lo digo, y no me arrepiento, que un símbolo patrio como la bandera o el escudo, ¿no? En vez de tener una plaza destinada a una bandera, que es única en el mundo, deberíamos tener monumentos a nuestra diversidad biológica que en muchos contextos nos dan de comer y nos darán de comer en el futuro. La diversidad de papas que hay en el Perú es lo que alimenta a la zona andina y nos alimentó durante la cuarentena. La diversidad de peces que hay en el Perú hoy día provee su mesa de usted el tan delicioso ceviche, etcétera, etcétera. O sea, hablamos de comidas típicas peruanas, hablamos de patriotismo y no hablamos de diversidad biológica. Sin esa diversidad biológica no existiría lo que usted entiende como la bebida nacional, el plato bandera, espacios como la canción esta criolla que tanto les gusta a ustedes, ricas montañas, etcétera, etcétera, risueñas playas, es mi Perú. Eso son las áreas protegidas. Estamos hablando allí de la Reserva Nacional de Paracas. Y en las montañas podríamos estar hablando tranquilamente, o no, Ignacio, del Parque Nacional de Huascarán. O sea, esa canción no es al Perú, es a las áreas protegidas. Deberían cambiar el nombre porque habla de justamente lo que protegen los pueblos indígenas. Entonces, la próxima vez que cante esa canción o la escuche, recuerde que el Perú es diversidad biológica.
y hinche el pecho, no solamente por eso, sino porque hay orgullosos guardaparques que los protegen. Ellos son nuestros héroes, ellos son nuestros soldados, desconocidos, que no tienen un monumento en el morro, no tienen. Y que hoy día, el taller José Matías Manzanilla les rinde homenaje a través de este primer evento en la historia de una facultad de Derecho como de San Marcos o de cualquier otra, que se habla de los derechos laborales de los guardaparques, invisibilizados y sin embargo tan importantes. Para comprender y querer al Perú, tienes que conocerlo. Violeta, Jesús, Luis, Leonardo. Si no lo conoces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una escarapela? ¿De una bandera? ¿De un escudo? ¿Que no hubo una votación democrática para que, digamos, blanco y rojo es la bandera del Perú? ¿Cuántos se sienten peruanos en las zonas de frontera del Perú? ¿No se han preguntado? Pues muchos no se sienten peruanos porque efectivamente hay un abandono del Estado. Y por eso hoy día mucha gente muere por falta de oxígeno, por falta de medicación o por falta de atención, porque estamos en una nación recién en formación. Los peruanos, todos los peruanos recién pudimos votar a partir de 1979, cuando permitieron el voto de los analfabetos. ¿Quiénes votaban antes? ¿Se han preguntado? Y las mujeres, recién a partir de mitad del siglo XX para adelante. Entonces, ¿será correcto celebrar el 28 de julio, en 1821, la independencia, cuando prácticamente el 70% del país, indios, mujeres, analfabetos, no podían elegir a sus gobernantes? Somos por eso una nación recién en formación, y no solo una nación, muchas naciones. Por eso es que hoy día la conferencia es tan importante. Reconocemos recién cómo está compuesto el Perú en eso que el profesor de teoría del Estado me enseñaba como el territorio, ¿no? Cuando te habla del profesor en primer año, el territorio no te muestra eso. Te dice un concepto etéreo, pero ¿qué cosa es el territorio? Ya hablaremos en otro momento de qué es la población y qué es el aparato gubernamental, pero hoy día vamos a conocer cómo debieran enseñarnos qué es el Estado y sus componentes. Esto es el territorio. Esto que estamos viendo acá puede ser un parque nacional tranquilamente. El Parque Nacional del Mano, ¿no? El Parque Nacional de Cutervo, donde hay alta diversidad biológica. También tenemos santuarios nacionales. También tenemos santuarios históricos. Jesús, usted seguro querrá visitar un día el santuario histórico Bosque de Pomac o el santuario histórico de Machu Picchu. Primer destino turístico del Perú. Por eso siéntase orgulloso. Eso es más símbolo que la escarapela esta, o que una bandera, o que la bandera de la selección peruana. Acá hay que ser crítico. Esto es lo que alimenta y da trabajo a miles de peruanos. Y no lo tenemos allí como un símbolo fundamental. El segundo destino turístico del Perú es la Reserva Nacional de Paracas. O sea, estamos concluyendo brevemente que las áreas naturales protegidas que cuidan fervorosamente los guardaparques son destinos turísticos importantes y generan trabajo. ¿Sí? Esto es el territorio, este es el Perú, el de verdad, no el de las figuritas de los árboles. La reserva paisajística como Norte Yabuescocho, que conserva una belleza paisajística importante. Los refugios de vida silvestre. La Reserva Nacional de Paracas, y ya que a usted tanto le gusta San Martín y cómo hizo la bandera, ahí están. Estas aves en las que supuestamente se inspiró José de San Martín, están en la Reserva Nacional de Paracas. Y por eso deberíamos conservarlo y no ponerla en riesgo hoy día cuando se instala un
Puerto San Martín, irónicamente como el nombre del libertador que se inspiró en la bandera supuestamente, y que pone en riesgo estos ecosistemas, ¿no? Ahí hay guardaparques que los cuidan, ¿sí? También tenemos las reservas comunales, ¿sí? Donde nuestros pueblos indígenas pueden tener un aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. También tenemos bosques de protección. Todas estas son áreas protegidas, ¿sí? Ahora sí, una vez que hemos entendido de qué se encargan los guardaparques, como es de proteger, de conservar, de monitorear, de incluso dar su vida, podemos recién abordar los derechos laborales. Porque el trabajo que hacen los guardaparques es un trabajo esencial para el Estado peruano, no es cualquier trabajo. Tan esencial como lo que hacen las obreras municipales, como lo vimos a principios de julio. Y ahora sí, vamos a revisar quién es la entidad encargada de conservar las áreas naturales protegidas. Pues la respuesta podría implicar, depende de qué momento. Si hablamos del principio de los 90, era el Instituto Nacional de Recursos Naturales, a través de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, que estaba adscrita al Ministerio de Agricultura. Esta entidad era la que contrataba al jefe de área protegida, al personal administrativo y a los guardaparques. Desde 1992 hasta la fecha, ¿alguien de los que está escuchándome me puede decir cuántos años hay aproximadamente? Yo sé que no somos matemáticos, pero de repente alguien nació esa fecha. ¿Me tiene la respuesta alguien para escucharlo? ¿Brisa? ¿Renato? 28 años, doctor. 28 años. 28 años en que podría estar un trabajador precarizado, sin derechos laborales, sin estabilidad. O sea, largamente más de lo que cualquiera de los que nos esté escuchando, joven, aspirante a abogado, puede tener. Y si usted cree que es dura la vida, imagínese ser trabajador 28 años sin derechos laborales íntegros, solo algunos, como bien lo ha explicado José mucho. Entonces, este régimen que operaba en el ámbito de INRENA era el régimen laboral del decreto legislativo 728, o sea, de la actividad privada. Vean esto, interesante. O sea, el personal guardaparque que era contratado en esos años debía ser personal que al desarrollar actividad principal, esencial, de la Intendencia de las Protegidas, debería ser contratado a plazo indeterminado, y no como Brisa ha descubierto en la sentencia. En la sentencia Brisa ha explicado muy bien que era un contrato a plazo determinado específico. ¿Es correcto, Brisa? Diga usted. Bueno, entiendo que su silencio es afirmación. Sí, doctor, contrato por servicio específico. Es correcto. Estamos en una audiencia, Brisa, por favor, atenta, porque va a declarar constantemente sobre el estado del caso que ha expuesto y he estado muy atento a su brillante exposición. Efectivamente, Brisa ha revisado la jurisprudencia de la persona que ha expuesto hoy día, el representante del sindicato. Él, para poder siquiera disfrutar sus derechos, ha tenido que litigar en el Poder Judicial. No se los están regalando sus derechos. Y hasta el día de hoy no lo reconocen, a pesar de tener 2 instancias ganadas, como Brisa ha dado cuenta al principio de este video, que le recomiende vuelva a ver, para que ahora vea con otros ojos esa exposición de Brisa tan interesante. El otro tema fundamental es que el INRENA desaparece en el 2008. Y desaparece junto, y miren cómo en el paralelo de la evolución que hizo José Mucha sobre el CAS y los momentos en que aparece, coincide la desaparición de INRENA y el nacimiento de CERNAP con la aparición de el régimen CAS. Y eso va a provocar
que el recién creado CERNAP, al absorber a los trabajadores de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas de INRENA para la nueva entidad, porque se absorbía tanto bienes y personal, no pudiera contratarlos bajo el 728 o locación de servicios, porque el régimen CAS decía que la razón por la que estaba surgiendo este nuevo régimen es para impedir que en el Estado hayan contratos de locación de servicio o servicios no personales, y que a partir de la vigencia de este nuevo régimen CAS no podía haber estas modalidades y tendrían que ser sustituidas por CAS. Y lo que aquí uno observa es que en el mes de septiembre el personal que era de INRENA cambia de contrato de locación de servicios a CAS, ¿sí? Y ingresa a trabajar en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, que ha absorbido, ¿sí?, por fusión a lo que era la Intendencia de Áreas Protegidas, con todo y trabajadores, con todo y documentación y funciones, ¿sí? En consecuencia, la primera cuestión que hay que delimitar es, ¿existe un corte en la relación laboral o es que el guardaparque sigue trabajando, solamente que el empleador ha operado un cambio, pero no en la relación laboral? Y la respuesta es esa, que como no hubo ninguna interrupción entre 1992, por ejemplo, y el 2020, podemos entender que hay una continuidad de la relación laboral que nunca se rompió, que lo que hubo fue una sustitución del empleador, pero eso no ha cambiado en la vigencia de la relación laboral. Ya veremos ahora cómo eso se va a traducir en algunas consecuencias importantes. Aquí lo que quería que observe muy atentamente y vea el gráfico, que a propósito de esta exposición es gracias al apoyo que me da mi compañera de trabajo Amparo Córdoba, que muy bien ha ilustrado las ideas aquí expuestas. Aquí se señala cuál es el personal esencial para la conservación de áreas protegidas. Y de acuerdo a la ley de áreas protegidas y su reglamento, es el jefe de áreas protegidas, los especialistas, los guardaparques administrativos. Si son personal principal y esencial, ¿podrían, Brisa, tener un contrato específico temporal? No, doctor, debido a que su naturaleza es permanente, no tiene que ser un contrato indeterminado. Efectivamente, efectivamente. Como lo diría nuestro autor favorito, aquí lo tenemos, es un magnífico Américo Pla Rodríguez, al la fuente de trabajo ser permanente, el trabajo es permanente, ¿sí? Entonces, el trabajo es esencial y principal, y al ser el Estado uno de los garantes de la conservación de la diversidad biológica, entonces debería mantenerse indeterminado, ¿sí? Indeterminado. ¿Cuáles son las funciones subordinadas de los guardaparques, ¿no? Porque como hemos visto, y volvemos a la figura, el guardaparque está en la parte inferior, ¿no es cierto? Acá está el guardaparque. ¿Quién es su jefe? Acá está arriba. Por lo tanto, es subordinado. Si este guardaparque yo lo hago en locación de servicios, mi estimado José Mucha, ¿dejará de ser subordinado? Pues no. Si yo lo convierto en servicios no personales, estamos hablando del 2008 para atrás, ¿dejará de ser subordinado? No. Pero el contrato dice que es autónomo, independiente. El contrato no importa. Lo que importa es la primacía de la realidad, si eso es posible en términos reales. Vean ustedes que el artículo 27 del reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo 038-2001 AG, ya decía que el guardaparque estaba subordinado al jefe del área natural protegida, que debería ejercer funciones de representación del jefe del área natural protegida, y que tenía una serie de funciones
fundamentales para la conservación de la diversidad biológica. O sea, era un personal esencial. Si no, ¿cómo haríamos los patrullajes permanentes en las zonas asignadas en el área protegida? O sea, ¿quién haría esos patrullajes? ¿Quién informaría al jefe? ¿Quién controlaría a las personas que ingresan? ¿Quién propiciaría la participación ciudadana de la población local? ¿Quién realizaría las inspecciones? ¿Quién realizaría las actividades del plan de trabajo? ¿Y quién ejecutaría las labores vinculadas a los contratos de administración de existir en un área protegida? Los guardaparques. Esto está por ley. O sea, no es que el contrato lo decía, el artículo 27 era categórico. Y hoy día, en el Día Mundial del Guardaparque, hay que recordar. Ahora, una de las preguntas que suele realizarse en los juicios de reconocimiento de la condición de trabajador subordinado de los guardaparques es: ¿y dónde está la base legal en la que consta de que el INRENA es una entidad que estaba supeditada al régimen 728? La respuesta es, como aparece en la diapositiva, por lo menos 3 decretos supremos: el decreto supremo 055/92 AG, el decreto supremo 046/2001 AG, el decreto supremo 002/2003 AG, en sus respectivos artículos 21, 33 y 37, señalan categóricamente que el régimen laboral que regía en INRENA era de actividad privada, 728. Y al ser de naturaleza permanente, esencial, la labor del guardaparque, se entiende que es indeterminado, porque alguno me podría decir, no 728, pero ahí también están los temporales, los específicos. Sí, pero esta labor es indeterminada. No acaba en una temporada, no acaba por un incremento de producción, no. Es indeterminada. Por lo tanto, tiene que continuar en el tiempo. Los abogados, y esto quiero ser enfático con mis estudiantes de San Marcos y con ustedes, colegas y futuros colegas, tienen que basarse en documentación. Entonces, lo que aquí se afirma no es algo que se le ocurrió al profesor Carguatot, sino que consta en documentos. Los contratos temporales a los que se les sujetó a los guardaparques, aquí les tengo un ejemplo. Acá está. Dice contrato de trabajo por servicio específico INRENA. Aquí estaba escrito INRENA, Ministerio de Agricultura. Y miren la barbaridad que dice. Base legal, reglamento de organización y funciones, la ley de presupuesto, etcétera, etcétera. Bueno, pero estas normas pueden derogar lo que ya dice la ley y el reglamento de las leyes protegidas, que este es personal esencial y principal. No. Tienen que interpretarse sistemáticamente. Y entonces, cuando dice acá, el empleador contrata temporalmente los servicios personales de trabajador, lo mismo que se desarrolla en un plazo fijo subordinado para prestar servicios específicos consistentes en guardaparque nacional. ¿Cómo voy a entender que ese trabajo es temporal si el guardaparque hace una actividad indeterminada, principal, esencial? No se puede, es contradictorio. Primacía de la realidad. No hay forma. Pero a otros guardaparques con menos suerte, porque si eras contrato de trabajo temporal, al menos tenías, como bien lo ha explicado José Mucha, tu CTS, tus vacaciones, tus beneficios sociales, ¿no es cierto? Tu asignación familiar. Si tenías la mala suerte, que por aquellos mismos años te contratan con locación de servicios, pues tenías una condición peor. Porque supuestamente tenías autonomía, a pesar que tus labores eran de guardaparque. ¿Sí? Esto es lo más increíble que uno puede observar en los documentos, la contradicción a través de la forma de la realidad. Y para colmo de males, en aquellos años también existía la posibilidad de que me contrate un tercero ajeno a INRENA, ajeno al Ministerio de Agricultura, como un contrato de trabajo específico, o sea, un contrato de trabajo para, por ejemplo, en este caso, Profonampe. ¿Para qué? Para ser de guardaparque para el proyecto. O sea, tercerizaba la labor de guardaparque a otro. Esto era una tercerización encubierta. O si queremos entenderlo mejor, era una intermediación fraudulenta. Entonces, lo que descubrimos acá
y lo decimos con los documentos del caso, es que podemos legítimamente preguntarnos si esta era una forma de defraudar los derechos laborales de los trabajadores de las áreas naturales protegidas. A nosotros, a la luz de la jurisprudencia, nos parece que sí. Que esta forma de contratación rebaja la dignidad de los trabajadores y no debió permitirse. Este es un Estado que violó los derechos de los guardaparques y no tiene que pesarnos decirlo. Hay que decir las cosas como son. Así podemos entender en este momento evolutivo del 1992 que nace INRENA al 2008, ya vamos a llegar a la actualidad, ya vamos a llegar, no se preocupen, podemos reconocer que habían en las formas de contratación de los guardaparques, contratos indeterminados 728, sí habían algunos, contratos de trabajo temporales 728, locación de servicios y una forma de tercerización a través de Profonampe, ¿no? Es una cosa híbrida en una intermediación y tercerización, porque es como que yo contrate serenos para dárselos a la municipalidad. O sea, una cosa así era, y era permitido. Claro, no había Sunafil. Recuerden que no existía la Sunafil, como hoy día existe. Con todas sus debilidades y taras, era mejor que exista a que no exista. Ya ven, todo esto pasaba en ausencia de una autoridad fuerte del Estado en materia de fiscalización laboral. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que derecho a vacaciones, si eras un locador, no tenías. No tenías. No tenías. Entonces, un guardaparque podría haber estado de 1992 al 2008 sin vacaciones, sí. Esto se llama, la OIT lo hubiera llamado una semiservidumbre, porque prácticamente nunca el derecho al descanso era inexistente, ¿no? Estabilidad laboral y protección contra el despido arbitrario, evidentemente, no existía en los contratos temporales, no existía en la locación de servicios, ni tampoco existía en esta forma de contratación específica que hacía Profonampe. No existía, porque se acababa tu contrato y hasta ahí nomás duraba tu relación laboral. No voy a cansarlos porque ya los expositores han ya explicado estas diferencias, solo decirles que el seguro de vida para un locador era inviable porque no era exigido, como hoy día sí lo es. Las ratificaciones para un locador no existían. El derecho de CTS para un locador no existía, y menos la asignación familiar. ¿Sí? Entonces acá tenemos a los servicios no personales o locación de servicio totalmente precarizados, totalmente ajenos a los derechos laborales. Vamos a seguir avanzando en el proceso de transferencia, recuerden, transferencia de personal de INRENA al CERNAP. ¿Cómo ocurrió esto? El 13 de mayo del 2008 se expide el decreto legislativo 1013, que en su tercera disposición complementaria dice lo siguiente: atentos a la música, en dicho plazo, 90 días, decía la norma, se transferirán los bienes, muebles e inmuebles, recursos, personal, acervo documentario, derechos, obligaciones, convenios y contratos pasivos y activos del INRENA que correspondan a la entidad absorbente conforme a las disposiciones vigentes. O sea, el INRENA, como lo conocíamos con la Intendencia de las Protegidas, fue absorbido por este nuevo ente, CERNAP, quien absorbe la Intendencia de las Protegidas, pero el error que comete es sin reconocerles la situación real de trabajadores que eran. O sea, a pesar que era evidente que un locador que pasaba a un CAS, o sea, sin guardaparque el locador pasa a un CAS, ¿qué estoy reconociendo? Oye, el CAS es un régimen laboral, es un subordinado. Si quieres un autónomo, subordinado, pues. El locador es autónomo. Si tú lo transfieres por un contrato de sustitución, estás reconociendo de que había una denaturalización. El propio contrato de sustitución era un reconocimiento expreso de CERNAP que había una relación laboral. Este personal fue recibido y no se les reconoció. ¿Cuándo deja de existir INRENA, Intendencia de Protegidas, más específicamente? En septiembre del 2008. Ahí son contratados por CERNAP, al menos en la forma, porque esto es lo que indica la tercera disposición complementaria. Sin embargo, ya vamos a ver que hay algunas
detalles al respecto. Resumiendo, se produjo una transferencia del personal de INRENA al CERNAP, de Intendencias Protegidas al CERNAP, que se tradujo en la práctica a un cambio de contratación, de locación de servicios a un CAS que está acá. Vean aquí, les estoy mostrando la prueba. El contrato de sustitución de servicios. ¿Por qué, profesor, estoy cambiando? Porque el régimen CAS decía que ya no podían existir locadores ni CNP. Necesitaba una sustitución. Aquí se produjo. Esto coincidió tanto la sustitución de régimen de locación a CAS como la transferencia de personal de Intendencia de Áreas Protegidas INRENA a CERNAP. Coinciden los dos momentos. Y aquí, una de las cuestiones más debatidas en los procesos judiciales es que en una forma fraudulenta de los abogados del INRENA CERNAP de desconocer derechos laborales, se les ocurrió la siguiente fórmula. Vamos a contratarlos al personal en el año 2009, no desde el 1 de enero, sino del 13 de enero, para decir que hubo una interrupción y que se rompió la relación laboral y que estoy adquiriendo trabajadores nuevos. Esto fue algo pensado, porque formalmente se les contrató a partir del 13 de enero, pero no dejaron de trabajar del 1 al 12 de enero, siguieron trabajando, solo que formalmente se les reconoció como, aparentemente, trabajadores a partir del 13. Con esto, ellos pensaron, creyeron, burlar los derechos laborales, banalizar los derechos laborales, como diría Hannah Arendt si estuviera viva, ¿no? Me parece contrario a la ética de un abogado hacer estas cosas, defraudar derechos de personal guardaparque. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema y qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre este tipo de interrupciones maliciosas, fraudulentas, contrarias a la ética? Pues ha dicho, en principio, el Tribunal Constitucional en el año 2004 y 2005, en el expediente 1084-2004-AA1, como en el expediente 3508-2004-AA Huancavelica, que estas se consideran interrupciones tendenciosas que atentan contra el artículo 26 de la Constitución y por lo tanto no interrumpen la relación laboral. Y esto está mucho más claro en la sentencia 3508-2004, cuando dice, se repara que la interrupción de la relación en 15 días y que se renovó después, solo fue un formulismo del que se valió la emplazada con el objeto de impedir que el actor ingrese a la protección de la norma laboral. Esto lo dice el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema lo recoge, ¿no? Dice en la casación 5807-2009 Junín y en la casación 2048-2015 Loreto del 2016, se considera que las breves interrupciones de servicios prestados por servicios públicos contratados para labores de naturaleza permanente como un guardaparque no afectan el carácter interrumpido de dichos servicios si las interrupciones han sido promovidas por la entidad pública empleadora para desconocer el derecho del trabajador a la protección frente al despido. ¿De quién dependía? Brisa, José, Renato, Gerson, Violeta, Daisy, Manuel, Ignacio. ¿De quién dependía de que el contrato se suscriba el 1 de enero y no el 13 de enero? ¿Del trabajador o del empleador? ¿Quién generó esta interrupción? El empleador. Entonces, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han considerado que esta maniobra fraudulenta no va a implicar interrupción de la relación laboral. Por lo tanto, se mantiene la continuidad de la relación laboral. Por lo tanto, nunca se habría interrumpido el plazo todavía para iniciar el conteo de la prescripción de la acción laboral, que se iniciaría a partir, en este caso, del despido del trabajador, que no se contaría a partir de enero, sino a partir de que acabe su vínculo laboral. Entonces, la precarización laboral la podemos ver, por ejemplo, en las boletas, ¿no? Dice fecha de ingreso 13 de enero de 2009. No reconocen el periodo anterior, porque se supone que como hemos interrumpido 13 días, ya no quiero saber nada de INRED. Y sin embargo, hemos visto un plato recordatorio de un guardaparque que dice que tiene 42 años de servicio. No, es contradictoria la labor de la administración de personal de esta entidad. Y miren lo que hacen los guardaparques. También los guardaparques son bomberos. También son eventualmente guías de montaña, porque mire, está escalando. Me parece que Ignacio está escalando ese
Montículo. Entonces es un personal altamente calificado que no debería merecer este trato. Cerremos la historia de este trabajador guardaparque del CERNAP. ¿Cómo se extingue la relación laboral de un guardaparque actualmente? Como no se les quiere reconocer como su régimen laboral original, 728, plazo indeterminado, se les contrata por CAS. ¿Y cómo se extingue? Dice el artículo 5 del reglamento del decreto legislativo 1057, que mediante una carta donde se señala la no renovación del contrato administrativo de servicios. Hasta acá no más, Brisa, hasta acá no más te contrato, José, hasta acá no más, Gerson, te contrato. ¿Sí? Y acá, literalmente, lo podemos leer. Se sirve presente para informarle que su contrato administrativo de servicios no será renovado, culminado su vínculo laboral con CERNAT el 29 de febrero del 2020. O sea, he servido 28 años. He servido 20 años. He servido 15 años. Y me dices que ya no tengo trabajo porque simplemente no se les renovó mi contrato. Sí. Esto es fraude a la ley. Esto es una evidente defraudación de derechos laborales. Y evidentemente es un acto inconstitucional. Y ya vamos cerrando la historia. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues bien, vamos a aplicar los principios que aquí en el taller Manzanilla y en el sindicato de trabajadores y en el Instituto de ILAT siempre recordamos y aplicamos el principio de primacía de la realidad, el principio de continuidad, el principio de igualdad y no discriminación me van a llevar al reconocimiento de una relación laboral bajo el régimen 728. Claro, no sin antes pasar por una audiencia judicial donde demuestre esto. Y aquí he querido traerles porque el taller Manzanilla es un lugar donde no solamente se reflexiona, sino se ejerce también el litigio a partir de la reflexión. Y este litigio del que habla es un litigio estratégico. Lo que plantea el procurador del Ministerio del Ambiente o el procurador del CERNAT, incluso el procurador del Ministerio de Agricultura, sin pelos en la lengua, cuando se interpone una demanda de reconocimiento de relación laboral a favor de estos trabajadores guardaparques, es excepción de incompetencia por la materia, excepción de prescripción extintiva, excepción de convenio arbitral y falta de legitimidad para obrar. Y bien me lo ha graficado aquí Amparo Córdoba, ¿no? O sea, para ellos, los trabajadores CAS deben irse al contencioso administrativo. Por eso interponen la excepción de incompetencia por la materia. Y la excepción de prescripción extintiva la interponen porque la relación laboral con IRENA culminó en diciembre de 2008. El plazo para reclamar los beneficios laborales previos vencieron en el 2012, porque cuentan pues la prescripción vigente en esa época, que era 4 años. Entonces, ¿qué están reclamando si ya terminó todo en el 2008? ¿Sí? Esto es lo que plantean, o sea, defensas de forma. Son indolentes con los trabajadores. No sé cómo puede ver el procurador del Ministerio del Ambiente y de Agricultura el rostro de guardaparques que conservan espacios protegidos y salir contentos luego de la audiencia cuando han querido defraudar los derechos laborales de este personal, que gana probablemente gane la sexta parte de lo que él gana, incluso menos. 15.500, supe que alguna vez ganó el procurador. Ellos ganan 1.600. Es justo que personal guardaparque que se mata conservando espacios protegidos se le trate así, que no haya una conciliación en el momento que debería ser y decirles, bueno, tienes 28 años de servicio, tienes 20 años de servicio, tienes 15 años de servicio, firmemos una conciliación, o ya no voy a apelar la resolución del juez de primera instancia. No solamente apela, se van hasta casación. ¿Qué esperan? ¿Que el trabajador fallezca? ¿Se enferme? ¿Le pique una serpiente? ¿Y no goce su relación laboral efectiva? ¿Pueden dormir? Me pregunto yo. O como Hannah Arendt dice, se ha banalizado la profesión del derecho. Simplemente la ejerzo porque ese es mi trabajo. No, la profesión del derecho se respeta. Queremos un debido proceso para el Estado y para los guardaparques, pero también queremos un derecho fundamental al trabajo bien protegido.
si no estamos como esta obra Eichmann en Jerusalén, ¿no? Y aquí Eichmann serían los procuradores del Estado, como Eichmann decía, no, yo solamente soy una pequeña tuerquita en el sistema defraudatorio de derechos. No eres una pequeña tuerquita. Así como Eichmann mandaba a los judíos a la desgracia, muchos procuradores mandan a la desgracia a estos guardaparques. Eso no puede pasar. Con mis impuestos no puedes estar pagando ese tipo de defensa indolente a los derechos laborales. Y lo digo, y no sé qué piensen los que me escuchan, pero eso no es democracia. Eso no es un Estado constitucional. Y continúo con sus excepciones, porque también interpone la excepción de falta de legitimidad para obrar. CERNAP señala que el empleador que desnaturalizó la relación laboral fue el extinto INRENA, que esa es una entidad distinta, por lo que no se configuró la relación material con él. O sea, me estás diciendo que no hubo fusión por absorción y que tú no cogiste a esos trabajadores. Sí, eso me dices, en mi cara, frente al trabajador. Eso le dices al trabajador. O sea, queremos dibujar una realidad social inexistente, fraudulenta. Por eso me recuerdan tanto a Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt. Y por último, habían puesto en algunos contratos de locación de servicios, así como en contratos administrativos, el convenio arbitral, que claro, el trabajador firmaba casi sin leer, bajo el cual cualquier prestación y ejecución de este contrato tendría que ir al arbitraje. Oiga, los derechos laborales de estos trabajadores no pueden ser objeto de disposición. El único arbitraje válido en laboral es cuando el sindicato exige un arbitraje para ámbito de negociación colectiva, pero no para un trabajador que no tiene capacidad de negociación ni de decidir sobre un arbitraje. El arbitraje no nace para esto. El arbitraje nace para derechos disponibles. Este no es un derecho disponible, porque estamos hablando del reconocimiento de sus relaciones laborales. No estoy hablando sobre cuánto lo vas a liquidar al trabajador, cuántas horas extras va a tener que pagárseles. Estamos hablando de que no lo reconoces como trabajador. Y eso Doctor, es, disculpe, tiene 3 minutos. y eso es parte de lo que habría que observar de esta defensa. Y ya vamos acabando, porque Brisa ya nos está poniendo la tarjeta roja de expulsión de esta conferencia tan interesante, diciéndoles que sobre la excepción de incompetencia por materia, el segundo pleno jurisdiccional supremo laboral señala que los trabajadores que iniciaron su prestación de servicios sujetos a contratos modales, decreto legislativo 728, o contratos de servicio no personales, en una entidad pública bajo régimen laboral de la actividad privada, que posteriormente suscribieron CAS, deben tramitar su demanda de validez en la vía del proceso ordinario laboral. En resumen, si tu entidad tiene 728 y te contratan por CAS, el juez competente es el juez laboral. Es el juez laboral. Infundada la excepción de incompetencia, con relación a la excepción de prescripción extintiva. La relación laboral nunca se interrumpió. Los trabajadores siguieron realizando las mismas actividades en forma continua durante y después de la fusión de absorción de Intendencia de Protegidas INRENA al CERNAT. Por ende, el plazo de prescripción nunca corrió. Con relación a la falta de legitimidad para obrar, la relación laboral material no se realizó solo entre el trabajador y INRENA, sino que luego, en septiembre de 2009, el CERNAT lo asume y absorbe el personal, y dentro de las obligaciones que asume es hacerse cargo del personal transferido, por lo que debe responder por las obligaciones laborales que no atendió en su oportunidad. Y por último, con relación a la sesión de convenio arbitral, los derechos laborales son de naturaleza indispensable, como tal escapan de la jurisdicción arbitral. Su contenido no incluye el reconocimiento de una relación laboral, el traslado de personal por motivo de fusión, la desregulación del contrato, ni el reconocimiento de derechos laborales y beneficios sociales. Y me siento cuando Brisa me pone los 3 minutos como cuando la juez o el juez que me toca también me dice lo mismo. Pero discúlpenme, tengo que hablar lo que corresponde. Estamos hablando de 28 años de servicio o de 20 años de una vida. La justificación del emplazamiento del MINARI, por ejemplo, y el MINAN,
Es para que nos expliquen, en los procesos judiciales, cuando se pide el reconocimiento laboral de los trabajadores, que nos expliquen cómo se dio esta transferencia, por qué no se respetaron los derechos laborales. Por esta razón se emplazan. Son litis consortes necesarios, porque si no nos van a estar peloteando. Como solo emplazaste al CERNAP, luego va a decir, CERNAP, no, agricultura es, y hace la denuncia civil. ¿Sí? Y así demora el proceso como 5 años, pues, ¿no? Mientras que notifican, como notifican a esas alturas. Concluyendo, estimada futura magistrada Brisa, hay una incongruencia entre los regímenes laborales de los guardaparques, ¿sí? Porque no se respeta la naturaleza de la actividad principal que realizan y se desconoce sus derechos laborales. Concluyendo, hasta el día de hoy, recién hoy día, se ha aprobado el Plan para la Vigilancia y Prevención y Control de COVID en el trabajo del CERNAP. Y yo me pregunto, en estos 4 meses, porque es abril, mayo, junio, julio y 15 días de marzo, ¿es factible que no hayas tenido un plan de vigilancia y prevención y control de COVID en el ámbito del trabajo de los guardaparques? Entonces, esta es la razón por la que explicaba hace un momento Ignacio Sánchez, representante del sindicato, cómo un montón de guardaparques estuvieron en riesgo de contraer el COVID-19 y algunos probablemente lo hayan contraído y algunos, lamentablemente, de repente ya no están con nosotros. Este es el trato que se le brinda a los guardaparques. Sin las elementales medidas de seguridad, sin los elementales protocolos de bioseguridad, brindan sus trabajos. Aquí la problemática sociolaboral de guardaparques, yo quisiera solamente reiterarla, y con eso, en la penúltima diapositiva les digo, no se olviden que algunos de ellos tienen 25 años de servicio, que muchos de ellos han estado sin seguro de vida y sin póliza durante gran tiempo de la relación laboral, que trabajan en condiciones inseguras, que trabajan más de 8 horas y no se les reconoce las horas extras, y que el 70% de este personal gana 1.600 soles. ¿Saben cuánto gana el procurador o los abogados de los procuradores? Con 1.600 soles. ¿Ustedes creen que pueden ejercer una defensa con rigor? Bueno, lo hacen, ¿eh? Pero heroicamente, porque el otro abogado lo tiene todo. Ellos tienen 1.600 soles. Y de sus 1.600 soles tienen que contratar un abogado. ¿Sí? Y ya vamos cerrando, solamente diciéndoles, nos llama poderosamente la atención que tengamos 42 años de servicio de un guardaparque, y si es cierto lo que dice Ignacio, es lamentable que ni siquiera por ello se les reconozca beneficios sociales. Cerramos con estas preguntas que, Brisa, yo te invito a que las transfieras a tus colegas, a tus miembros de taller, a todos, y que las respondan en lo posible, ¿no? ¿Es justificable que desde hace más de 20 años los guardaparques desnaturalizados por INRENA continúen dependiendo de la renovación de contratos temporales para la vigencia de sus vínculos laborales? Y la segunda pregunta que nos hacemos desde IDLAT y el Sindicato Único de Trabajadores del CERNAP, Sutra, CERNAP, ¿qué sucede con los guardaparques contratados por CERNAP bajo el régimen CAS hace más de 10 años? ¿No se les debería reconocer los mismos derechos laborales a realizar las mismas actividades subordinadas que los guardaparques 728? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Henry Carratocto, por su brillante intervención, como siempre, muy claro en sus ideas y apoyando las causas laborales de los trabajadores. Felicitarlo desde el taller José Matías Manzanilla y animarlo a que siga adelante con la iniciativa que siempre tiene, ¿no? Para finalizar ya este conversatorio acerca de la situación de los guardaparques en el Perú, quisiera dar un breve recuento acerca de cuál ha sido la exposición o los puntos importantes en la exposición del señor secretario general del sindicato, el señor Ignacio Sánchez Elizalde, debido a que ha tenido problemas con su audio. El señor nos ha hablado acerca de la importancia de los trabajadores guardaparques en el Perú, ¿no? Esos trabajadores que brindan servicio hace más de 50 años en el Perú, que son más de 700 guardaparques que se encuentran bajo contratos a plazo temporal, ¿no? Contratos que no tienen estabilidad, y si la tienen es ficticia, dado que se encuentran sujetos, como lo mencionó el doctor Henry Carratocto en su reflexión,
que se encuentran sujetos a renovación y ello definitivamente desestabiliza la situación laboral, no tanto, sino también solo laboral, sino también social y psíquica misma de los trabajadores, debido a que un trabajador que no se encuentra con un contrato estable se ve afectado también emocionalmente, ¿no? Y también no tiene inestabilidad para su familia misma. Entonces, detrás de esos trabajadores guardaparques también se encuentran familias, entonces debe ser importante recalcar ello. También algo que el señor Ignacio ha mencionado y que me parece bastante alarmante es de que laboren más de 24 horas. Esto me parece, o casi 24 horas, ¿no? Esto me parece inhumano porque afecta contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo mismo también de un trabajador y con la vida también, disculpe. Afecta la vida, afecta la salud de los trabajadores y de ninguna forma debe ser permitido ese tipo, por así decirse, de explotación laboral, que también es avalado lamentablemente por el Estado. Eh, ¿Qué es lo que también mencionó el señor Ignacio? La problemática sociolaboral, que también lo ha recalcado el doctor Henry Carbatóctono, que son más de 25 años que se encuentran en estas mismas situaciones y que lamentablemente no tienen apoyo estos trabajadores, ¿no? Por el Estado también. No tienen seguros de vida, no tienen seguros contra accidentes. Esto puede afectar directamente la vida y la salud de los trabajadores. Ni siquiera tienen buenas condiciones laborales. El señor Ignacio nos ha presentado algunas fotos y también nos ha enviado algunas fotos de cómo es que se encuentran elaborando los trabajadores guardaparques, ¿no? Se encuentran de repente, a mencionarlo así como ejemplo, zapatos rotos, no tienen condiciones de salud para poder ejercer sus funciones de manera correcta, ¿no? Muy aparte de que tienen menos derechos laborales, asimismo también se ven afectados en su seguridad y salud en el trabajo. De ninguna forma esto debe ser avalado. También el señor Ignacio nos ha indicado cuál ha sido la estadística o cuál es la estadística de los guardaparques fallecidos. También me parece algo alarmante que con el pasar de los años sigan muriendo más trabajadores guardaparques, ¿no? Baleados y todo ello que quede impune y muchas veces ni siquiera investigado por su empleador. También nos ha señalado los pliegos de reclamo que se tienen desde el año 2017, que no han llegado a solución, no se ha podido a llegar a una solución debido a muchas interrupciones por parte también de las propias instituciones. También nos ha indicado cuáles son los pedidos principalmente que se piden, ¿no? Entrega de vacaciones, uniformes, mochilas. Eso me parece que debería ya prestarse atención debido a que son condiciones mínimas, condiciones de trabajo mínimas que los trabajadores están en todo el derecho a poder obtener. Y que sobre todo no debemos recalcar que en que se encuentre un trabajador con un contrato a plazo fijo, con un contrato de administrativo de servicios, no quiere decir que esos trabajadores deban estar o someterse a menos condiciones de seguridad y salud en el trabajo que otros trabajadores a plazo indeterminado. Eso de ninguna forma debe significar la precariedad de los trabajadores. Agradecer al señor Ignacio Sánchez Elizalde, quien ha organizado sus diapositivas, quien nos ha mandado información, quien se ha tomado el tiempo de poder estar acá y establecer la problemática actual de los trabajadores guardaparques. Agradecer también al doctor Henry Carbatocto, quien no es la primera vez que nos apoya en conversatorios en donde se habla la problemática de trabajadores. La vez pasada nos acompañó hablando sobre las trabajadoras de limpieza de la Municipalidad de Lima. Esta ocasión nos acompaña con la situación de los trabajadores guardaparques. Entonces, incentivamos a que el doctor pueda seguir sus proyectos de la mejor manera y el taller José Matías Manzanilla expresa asimismo su apoyo hacia los trabajadores del Perú y hacia la mejora de los derechos laborales a través de la difusión, sobre todo ahora en época de pandemia, la difusión de esas problemáticas laborales para que de ninguna forma sigan quedando impunes. También agradecer al miembro principal, José Mucha, quien nos ha expuesto las diferencias de los beneficios de los contratos del decreto legislativo 728 y el decreto legislativo 1057, el contrato CAS. Esto ha evidenciado cómo se encuentran precarizados los trabajadores sometidos a condiciones mínimas de condiciones laborales. Entonces también agradecer a todos los que han estado viendo, los que se han quedado hasta el último y manifestar que vamos a seguir apoyando los proyectos que puedan tener los sindicatos y docentes como el doctor Henry Carbatocto.
Eso es todo para finalizar. Alguno de los ponentes quisiera dar unas últimas palabras, de repente el secretario general, el señor Ignacio, o el doctor Henry, o José, unas últimas palabras, por favor, para finalizar este conversatorio. ¿Alguien tiene algunas palabras? Ignacio, ¿podría dar las últimas palabras? Claro, sí. Adelante. Creo que no está conectado o estoy viendo bien. Ah, sí, me parece que tiene problemas con la señal. Tiene problemas con la señal, igual nos estará observando por el Facebook. También comentar que, como el doctor Henry había indicado, el señor Ignacio se encuentra, creo que ahorita ejerciendo labores, entonces se le entiende y se le agradece su compromiso con los trabajadores. ¿Alguien más, doctor Henry, usted? Bueno, yo solamente decir que sería importante que el Estado peruano, a porta de cumplir el bicentenario de la República del Perú, reconozca los derechos laborales de 700 guardaparques que cuidan nuestras áreas naturales protegidas. Eso creo que sería uno de los mayores actos patrióticos. Esta es mi reflexión final. Muchas gracias.